Hermanito, Dios me les bendiga. Aquí estamos, gracias al Señor. Amén. Estamos vivos. O sea que a mí me gustan mucho los refranes. No es que crean todos los refranes, pero hay un refrán que decía, estamos vivos de chiripa. Nunca he podido saber qué quiere decir chiripa. Quizás cuando dicen que alguien es un chiripero, que hace cositas pequeñas, así sueltas, pues pienso que estamos vivos, pues, así, por poquita cosa, pero eso va en contra completa de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, sin embargo, dice que por Él, por el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas y por medio de Él subsisten, o sea, siguen existiendo, porque a través de Él es que fueron creadas, amén. Porque todo tiene un propósito para el Señor. Por eso es que hay refranes que uno dice, ok, este refrán pues dice algo real, pero hay otros que lo que dicen son puras sandeces, ¿verdad? Tonterías de este mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que apegarse a lo que dice la palabra, no a lo que uno escucha, no a lo que, por más buena gente que sea, puede ser que sea una persona tremenda, imitable en muchas cosas, que nos diga ciertas cosas, pero eso no quiere decir que va a ir por encima de lo que dice la palabra. Uno puede escuchar voces, eso no quiere decir que las voces van a ir por encima de la palabra. Uno de momento puede ir por la calle y usted sabe que donde quiera que usted mete la cara hay un rótulo de esos iluminados ahora, y de momento usted mira y dice, ay, mira lo que dice allí, si sigues usando mi nombre en vano, podría aumentar el tiempo del tapón. Y dice abajo, Dios. Yo me acuerdo de esos pósters que venían como en negro con la letra blanca. Y digo, tanto espacio y ese privilegio que les ha dado el Señor para poner algo que sirva allí, y ponen esa tontería. Hablando de un Dios caprichoso, que va a estarse molestando porque la gente tome su nombre en vano o no en el tapón. Pero así es, hermanos, hay tantas y cuantas cosas que uno escucha, y todas esas cosas, pues, aunque uno no lo crea, pues, influyen sobre uno. Cosas que uno ve, cosas que uno persiste, cosas que uno percibe, cosas que uno escucha, y cosas con las que uno se crió, amén. Que uno lee, porque leemos muchas cosas, y entonces, antes usted tenía que buscar las cosas para leerlas, ahora le llegan al celular, ¿ve? Y le llegan cosas al celular que usted dice no quiere leer, pero las lee. Todas esas cosas son información o desinformación también. Cuando vamos a la palabra del Señor, especialmente la porción que vamos a ir hoy a ver, tiene que ver con vivir como que fuimos adoptados por Cristo. Amén. Adoptado, y vamos a explicar cuál es el sentido de la palabra bíblica adoptado, que tampoco es el sentido real que nosotros le damos en esta vida, porque usted, cuando yo le digo fulano es adoptado, pues ya usted sabe, fue que no era hijo, pero pues lo adoptaron y es parte de la familia, pero no es que es hijo como tal, o hija como tal. Vamos a ver el sentido bíblico de adoptado. Cuando somos adoptados por Cristo, amén, pues ya no estamos y no pertenecemos al sistema del mundo. Sin embargo, estamos inmersos en el mundo sin ser del mundo. Y eso ya de por sí es un reto, y vamos a ir a la palabra del Señor, porque continuamos con el mismo tema, ¿verdad?, que habíamos estado desarrollando, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Amén. Vamos a estar en capítulo 8 de Romanos, pero del verso 12 al 17. Amén. Romanos 8, 12 al 17. Amén. Pues vamos a estar de pie un momentito para que el Señor nos ayude a entender su palabra por medio de su Espíritu Santo. Esperamos que el Señor sea misericordioso con nosotros. Amén. Romanos 8, 12 al 17. Lo leemos todos juntos. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito Señor sea tu palabra. Ahora, Señor Padre Santo, te pedimos que tu palabra hable a nuestra vida, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, la podamos entender. Y por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo, la podamos hacer, que ella sea viva y eficaz en nuestra vida todos los días, Padre. Gracias, Señor, que el mundo vea a Cristo en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Se puede sentar, hermanito? Amén. Adoptados por Cristo. Vamos a explicar en breve qué es adoptados. Dice el verso 12, dice, usted es deudor, amén, ahora es deudor a Cristo Jesús. Se debe a Cristo, al Espíritu que el Señor ha puesto en usted. Antes usted le debía a la carne. Y no solamente era que le debía a la carne, usted estaba enviciado de la carne. Las cosas que le gustaban a la carne, usted tenía vicio de ellas. Muchas veces nosotros pensamos que vicio es fumar, beber, ese tipo de cosas, la droga, porque como en el mundo le llaman vicio, ¿ok? Pues usted piensa que esos son los únicos vicios. Muchos años antes, cuando empieza a desarrollarse el cristianismo evangélico en Puerto Rico, empezando al año de llegar los americanos aquí, en 1899 empiezan a implantarse iglesias aquí en Puerto Rico. En el oeste de Puerto Rico se implantaron mayormente la iglesia presbiteriana. En ciertas áreas de Puerto Rico pues se establecieron los luteranos, otras se establecieron los bautistas, otros la Hermandad de Cristo, los Brethren, ¿verdad? Diferentes tipos. ¿Por qué? Porque llegaron los evangélicos con misiones y dijeron, pues vamos a repartir la isla para no irnos todos al mismo lugar. Y entonces decidieron, en una reunión, ¿verdad?, amistosa, pues repartir la isla y cada uno fue a diferentes lugares. Muy bien, amén. El énfasis para aquellos tiempos no solamente era el evangelio, ¿verdad?, sino que también tenía una peculiaridad porque muchas veces se hacía énfasis sobre la vida transformada que mostraba o debiera mostrar el cristiano. Era más bien una vida libre de vicios, de los vicios de la época. Y no estoy diciendo que fuera en todo momento así, pero en sentido general se entendía que un creyente, un cristiano, se conocía porque no fumaba, no bebía. En aquellos tiempos la droga pues no era muy, ¿verdad?, muy peculiar, no estaba por ahí, pero no fumaba ni bebía y no le daba pelas a la mujer. Eso está muy bien, ¿verdad?, porque tiene que haber una nueva vida en Cristo Jesús. Pero cuando usted va a través de la Escritura, usted se da cuenta que eso no es todo. Entonces habían personas que no fumaban ni bebían, pero eran unos ácidos, eran unos ásperos, eran personas desesperadas, eran personas que no dialogaban, eran personas que tomaban decisiones a la ligera porque así eran ellos. Varones. Las damas, pues muchas veces tapando el cielo con la mano, veían algo que había que corregir, pero como era el nene de fulano, era el primito, era el sobrinito, pues dejaban que el muchachito se fuera. ¿Sabes? ¿Cuántas y tantas cosas? En la otra cosa le aguantaban tonterías al marido también. ¿Ves? Entonces, cuando usted viene a ver, ¿verdad?, estoy hablando en sentido general, para darle algunos ejemplos, quizás estoy hablando más de la familia mía, ¿verdad?, de ancestral, y si estoy hablando de la familia mía, pues posiblemente se parezca mucho a la familia suya, de años antes también. Pero la palabra nos es clara, mostrándonos que la vida en Cristo es mucho más allá que simplemente no beber, no fumar, no darle pela a la mujer y comerse toda la comida y no dejar ni la vergüenza en el plato. Eso no es la vida cristiana, eso no abarca la vida cristiana. La vida cristiana abarca mucho más. Por eso digo que la noción de lo que a veces muchas personas tienen en la mente, ¿verdad?, culturalmente, tradicionalmente, familiarmente, unas tradiciones, ¿verdad?, unas costumbres, no vamos a decir que sean malas, pero no se apegan completamente a lo que dice la palabra. Por eso es que tenemos que vivir según la palabra de Dios. Y para aquel tiempo también,
se desarrolló, ¿verdad? No solamente dentro del cristianismo evangélico, empezó después a surgir, viniendo de Estados Unidos, también la noción carismática pentecostal, ¿verdad? Esa surgió después que ya los primeros misioneros habían venido aquí. Ya para los años 20, 30 empezaron a establecerse también. Trajeron otra noción supuestamente diferente, pero prácticamente igual. ¿Ok? No fumaba, no bebía y todo eso. La noción de estas personas también era que ellos recibían instrucción directa de Dios de cómo y sobre cómo hacer las cosas. ¿Ok? Cuando la instrucción directa de Dios está en la palabra. Pero sea por lo que sea el contexto, sea la forma, carecían y se adolecía muchas veces de un conocimiento incompleto de lo que estriba la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no se apegaban necesariamente a toda la palabra. Usted podrá decir, bueno, es que ellos estaban atendiendo el hecho de que, pues aquí no había temor de Dios por ningún lado. Y tuvieron que empezar por algún lado. Muy bien, está bien. Pero de allá para acá, habiendo pasado ya 125 años de esto, por ahí, pues merece que hace tiempo nosotros miremos detalladamente qué es lo que nos dice la Escritura. Y si usted nota que estoy haciendo mucho énfasis sobre lo que nos dice la Escritura, es porque ese es el fundamento de todo. Tenemos que ir a lo que dice la Escritura. Amén. Así que somos deudores, dice, le debemos a, ¿verdad? No a la carne, por eso es que no podemos vivir según la carne. Amén. Y el énfasis que hace es que si nos debemos a alguien ahora, es a la guianza del Espíritu Santo, ¿okay? El cual Dios puso en nosotros al haber nosotros venido a Cristo Jesús. Antes usted le debía a la carne. Pues si usted antes no podía evitar pecar, ¿verdad? Porque usted se veía arrastrado hacia la carne y eso el diablo le hacía ver a usted que usted era completamente libre. Porque usted podía escoger qué poca vergüenza de la carne usted hacía y usted se conceptuaba libre por eso. Pero dentro, ¿verdad? Eso es como cuando hay un perro que está amarrado a un árbol y tiene 10 pies de cable. Él dice, wow, yo puedo dar muchas vueltas alrededor de este árbol y me puedo mover cerca del árbol y hasta 10 pies para allá. Esto es libertad. Porque aquel otro lo que tiene son 5 pies de cable, yo tengo 10. Entonces, dentro de su mundo, ese perro entiende que él es libre, porque peor es el que está dentro de una jaula así, que no se puede mover. Él no, él tiene 10 pies. Imagínense eso, qué clase de libertad tan grande tiene ese perro. Que tenía una janura hecha así en la corteza del árbol y usted veía alrededor, ¿verdad?, de todo el asunto, crecía grama adentro, pero tenía una vereda hecha sin mata, sin grama, sin hierba, porque el perro lo que corría era alrededor. Y esa era la libertad que nosotros teníamos antes. Decíamos que éramos libres, pero estábamos amarrados por el pescuezo a las obras del diablo, a las obras de la maldad, a las obras de la carne. Y lo dice claramente, dice, si usted vive según la carne, usted va a morir. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso lo hemos visto anteriormente. Es lo que Pablo ha estado diciendo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. ¿Ok? El énfasis, sin embargo, en esta porción, no es tanto en los que están haciendo las cosas según la carne, porque de ahí veníamos todos, sino, dice, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted dirá, pues eso es bien claro, porque los que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, son guiados por la carne, están bajo la influencia del maligno, y su paga, su recompensa es muerte. Pero los que ya han dado su vida a Cristo, que Cristo les ha salvado, amén, y el Espíritu Santo de Dios está en ellos, ellos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios guía nuestras vidas? Esta es la parte importante. El Espíritu Santo, ¿cómo guía nuestras vidas? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando, no hace mucho, y repetimos más tarde, cómo uno puede asegurarse que Dios le está hablando a uno? ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que estamos escuchando viene de parte de Dios? ¿Okay? Y bajo el riesgo de sonar, ¿verdad?, de otro tipo de convicción evangélica, pues, Dios habla, dice la palabra. Dios también, dice, aún en nuestros sueños deposita sus palabras en nuestros oídos, ¿verdad? Dice uno de los salmos. Y Dios habla
de forma que usted escucha, que usted oye. Pero eso no es la única forma que Dios habla. Amén. Dios ha preferido hablarnos a través de su palabra. Inclusive cuando usted va a Juan, ¿ok? Ahí menciona otra forma en la que Dios habló y aún habla ahí todavía. Vaya a Juan capítulo 1 para que usted vea. ¿Ok? Amén. Capítulo 1, ese es el argumento que hace Juan. Verso 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. Amén. El verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. O sea que a través de Cristo es que son todas las cosas, mi hermanito querido. Todas las cosas son a través de Cristo Jesús. Él puso su Espíritu en nosotros cuando usted viene a conocerle como Salvador, cuando ya usted pasa a ser propiedad suya, para que ese Espíritu nos guíe a toda verdad. Así que la palabra de Dios que ha sido redactada, amén, inspirada por Dios, el Espíritu Santo utiliza esa palabra para guiarnos a la obediencia al Señor. ¿Recuerda el ejemplo que le dije? No beber, no fumar, no darle pelas a la mujer. ¿Alguien aquí bebe, fuma y le da pelas a la esposa? Podríamos decir, pues nos vamos, está bien, ya está, no hay que hablar más nada. ¿Y por qué entonces tenemos que hablar más? Porque lo que estoy ilustrando, eso no es todo, hermano. Sueña como si fuera una lista de cotejo, checkmark, 3 checkmark y ya está. La realidad es esta, hermanito. El Espíritu ha sido puesto en nosotros para que, como dice la palabra, verso 14, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que define al Hijo de Dios, amén, no es lo que no hace, sino lo que hace. Amén. ¿Sabe? No es lo que no hace, es lo que hace. Es que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios? La palabra nos dice, no contristéis el Espíritu. ¿Por qué nos dice no contristemos el Espíritu? Porque el Espíritu Santo tiene que obrar libremente en su vida, en mi vida. Amén. Para guiarnos a la obediencia al Señor. Usted tiene el mismo Espíritu que tengo yo, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le va a guiar a usted y me va a guiar a mí, va a guiar a cualquier otro hermano a la obediencia a Cristo Jesús, a la obediencia a la palabra. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo va a hacer referencia en nuestra alma a amar y buscar lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos guía. Amén. Por ejemplo, usted recuerda Gálatas, ¿verdad? Vamos a Gálatas un momento. Capítulo 5, verso 16. Porque usted cree, Pablo le repite aquí a los Gálatas, le dice, les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu obviamente es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo mismo que le estaba diciendo al final del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. Y me doy cuenta entonces que eso mal que yo hago, que no agrada al Señor, no lo hago yo en el sentido de su nueva vida, sino del mal que está en mí. Veo una ley en mi hueso que me lleva esclavo a hacer las cosas que yo no quiero. Esa ley que está en mi carne. Lo mismo que está hablando Pablo aquí, en este capítulo 5 de Gálatas. ¿Ok? Pero si usted es guiado por el Espíritu, dice el 18, ya usted bajo la ley. Ya usted no está gobernado por la lista de cotejo que le indica lo que a Dios le agradaba y a lo que a Dios no le agradaba. Amén. Vamos más allá de ello. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está hablando de estas cosas aquí en Gálatas?
abajo da el catálogo, verso 19. Y estas son las obras de la carne, o sea, manifiestas. Las obras de la carne se ven. Menciona algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Muchas personas, si leen hasta ahí, dicen: yo no hago ninguna de esas cosas tan terribles. ¿Okay? Pero hay personas que son expertos enemistándose, teniendo pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, creyendo cosas que no son bíblicas. O sea, todas estas cosas son obras de la carne, dice. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra del Señor. O sea, lo que nos está ilustrando aquí es que todo esto, estas obras que vemos aquí, son las que, si no somos guiados por el Espíritu, empiezan a gobernar a nuestra carne y nos van a gobernar la vida completa. Por eso es que están diciendo los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios primero no nos va a guiar a hacer ninguna de estas cosas que están aquí en la carne, para que usted vaya entendiendo cómo es que el Espíritu del Señor nos guía. Amén. Y no es algo complejo, ni es algo misterioso, ni es algo oculto. El Espíritu Santo, Dios le va a guiar a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Aquí nos dice que hay obras que no son del Espíritu, que son de la carne, para que nosotros podamos entender qué es lo que está diciendo. O sea, el Espíritu nunca le va a guiar a usted a estar enemistado con nadie que tenga el Espíritu que tiene usted en su corazón. Vaya entendiendo. Por eso la palabra dice: en lo que respecta a vosotros, tratad de estar en paz con todos los hombres, en lo que de vosotros dependa. ¿Por qué? Porque hablando en el sentido hombre, en sentido general, incluye personas que son impías. Pues usted trate de estar en paz con el impío, pero muchas veces no va a poder estar en paz con el impío. ¿Por qué? Porque el impío busca agradar su carne y usted busca agradar al Señor. Y va a llegar un momento en que no van a tener paz, no van a tener consorcio. Por lo demás, está decir, usted no puede tener paz con él, aunque usted desearía, pero estar en paz con un impío muchas veces implica hacer y celebrar las cosas que hace. Y nosotros no estamos puestos para eso. El Espíritu no le va a dejar a usted en paz cuando usted toma decisiones como esa. Verso 20 de Gálatas: el Espíritu no le va a llevar a usted a creer en una herejía. ¿Qué es una herejía? Bueno, herejía, por ejemplo, dirá: pero las herejías son unas cosas bestiales. Una herejía, por ejemplo, es creer que Cristo no es Dios. Y usted lee el catálogo de herejías de ese tipo, de personas en la antigüedad y en la modernidad que le restan la deidad de Cristo. Y unos le dan un poquito de deidad, otros le dan mucha, y unas mezclas por ahí. Y hay un montón de estas herejías que tienen nombre a lo largo de la historia. Usted las puede leer donde quiera que usted consiga un libro de teología, o en Wikipedia, hasta en Wikipedia los consigue también. Anyway, el Espíritu Santo no le va a llevar a usted a creer algo que no sea bíblico. Por eso es que hay que tener cuidado con los que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Amén. Personas que pueden hablarle a usted como que le traiga una palabra de parte de Dios. Amén. Si alguien viene a hablar una palabra de parte de Dios, usted reciba lo que él le está diciendo o ella le está diciendo. Pero ¿dónde usted lo va a verificar? A la palabra de Dios. Amén. Porque el Espíritu no le va a guiar nunca a algo que vaya en contra de la palabra. Y si usted se da cuenta que alguien que le dice algo no es bíblico, ya usted sabe en el espíritu de quién fue que habló esa persona. Y no hay espíritus intermedios. Hay un espíritu que es 75% de Cristo, 25% del mundo. Ese está bastante bien. No. O es doctrina de Cristo o es doctrina de demonios. No hay nada en el medio. Qué bueno, porque así usted puede estar claro de dónde es que están viniendo las cosas. ¿Ok? O sea, el Espíritu Santo nunca le va a venir a usted. Dice: abra el periódico en la parte de atrás y rece esta oración al Santísimo Niñito Jesús. Por más chévere que se vea, ¿verdad? Porque eso va en contra de lo que dice la palabra. El Espíritu Santo, por ejemplo, no va a venir y le va a indicar a usted: pues vaya y con fulano, usted empiece un pleito con fulano. Porque él
no cree exactamente lo que cree usted. Por lo tanto, vaya, esté en pleito con aquel. Y mucho de ese pleito, usted lo lee, si usted lee la historia de la Reforma, hubo muchas cosas buenas y hubo un montón de carnalidades y disparates ahí también. De algunos de esos reformadores insultándose unos a otros, declarándose anatemas unos a otros por puras nimiedades y puras cositas que a veces ellos no estaban de acuerdo entre ellos. Inclusive hasta a la muerte llevaron algunos también. Ahí usted ve entonces en qué se diferencian de los que hacían la maldad, los cuales ellos habían venido a reformar. Cuando usted viene a ver, puede haber un impulso, puede haber un deseo, pero si empezamos por el espíritu y terminamos por la carne, pues puede pasar eso también. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener esta cautela sobre qué cosas nosotros pretendemos usar, hacer, decir, ver o lo que sea para agradar al Señor. El Espíritu Santo que está en usted ahora es el mismo Espíritu que está en todos los creyentes. Y ese Espíritu va a llevar a la misma verdad a todos los creyentes. ¿Ok? No va a llevar a unos a un lado y otros a otro. Eso es esencial, porque no es un espíritu de división, es un espíritu unánime, es el mismo Espíritu. A todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. El Espíritu no puede decir una cosa acá, guiar a alguien a hacer un disparate doctrinal y a otro por acá a hacer el bien. Eso es falso. De la misma forma que la Biblia dice, ¿cómo usted sabe si el profeta que vino a decirle tal cosa, refiriéndose al Antiguo Testamento, habló verdad o no de parte de Jehová? ¿Qué decían? Si se cumpliese lo que el profeta dijo, entonces habló de parte de Jehová. Lo mismo pasa ahora. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no. Y de la misma paso, hay cosas, por ejemplo, envidias. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en usted, que es hijo o hija de Dios? Cuando de momento te dice, ay, y la carne dice, y aflora, la carne saca un ladrido, dice, yo quisiera tener un vehículo como el de aquel hermanito que está allá. Y la carne le hace, porque usted no está ni pensando en eso. Usted va por ahí tranquilo. Dice la carne que se comporte y de momento usted empieza, de momento la carne empieza a aflorar. ¿Qué usted hace con eso? Dice, eso no tiene nada que ver. Usted lo apaga. A palabras necias, oídos sordos. Usted escucha ese refrán sí que es bueno, de verdad. A palabras necias, oídos sordos. Usted no le haga caso a eso. ¿Quién está hablando ahí? La carne está hablando. La carne suya está hablando. Aquí no hay nada místico. Muchas personas dirían, el diablo me está metiendo en la mente. Tal. Podría ser, pero el 99% más probable es que sea su misma carne hablando. ¿Okay? La carne que usted lleva todo el tiempo con usted. ¿Qué usted va a hacer si la carne le mueve a sentir envidia? Pues yo voy a convertir esa envidia en un espíritu de autosuperación para yo fajarme y lograr tener el carro que envidié. ¿Le movería el Espíritu Santo a hacer unas tonterías como esas? No, pero me está diciendo que me autosupere. Eso son cosas buenas. Bueno, ¿qué es autosuperarse? La Biblia no nos manda a autosuperarnos. La Biblia nos manda a apegarnos al Espíritu de Dios. Nos manda a hacer morir lo terrenal en nosotros. Por lo tanto, eso terrenal, eso mundano, eso de la carne, eso carnal, hay que hacerlo morir. ¿Cómo usted lo hace morir? No alimentándolo. Amén. Si usted no come, usted se está echando a morir. Si usted no le da comida a las plantas, se van a morir. Si usted no le da comida a su animalito, se va a morir. Si usted no come, usted se va a morir. Si usted no alimenta el pecado se muere en usted. ¿Cómo usted hace? Pone a cantar un himno, se pone a orar, deja de mirar lo que envidia y mira para otro lado. Todas esas cosas, hermano, es una disciplina. Y el Señor se alía con usted en esa disciplina para darle la victoria por medio de ese Espíritu Santo. Amén. De modo que se cumple el corito que dice, las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque el Señor transformó mi vida. Pero es algo que usted tiene que hacer en conjunto con el Señor y su Santo Espíritu. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda.
Muchas personas pensarían que cuando usted viene a Cristo, de momento, automáticamente, usted se le fue todos los deseos de pecar. No es así, y lo hemos explicado, o pretendido explicar. La realidad es que nosotros no sabemos todo el propósito de Dios. Conocemos parte, que es para que nosotros aprendamos a confiar en Él, ¿verdad? Aunque alguien podría argumentar, yo podría confiar en Él mejor si me hubiera quitado toda la poca vergüenza y el deseo de hacer la poca vergüenza. ¿Ves? Pero eso es un argumento que nosotros hacemos. En el entendimiento del Señor, Él prefirió dejar la carne en nosotros, la misma carne que usted siempre ha tenido, pero poner su espíritu en usted. Así que todos los días son días de prueba para nosotros. El espíritu quiere agradar al Señor, la carne quiere agradar al mundo, agradarse a sí misma, agradar al diablo. Tenemos esa lucha en nosotros. Amén. Ahora, capítulo 8, principio de lo que leímos en Romanos, dice, no hay ninguna condenación para esos que tienen esa lucha interna. Amén. Porque eso es de los que están hablando. Porque ellos viven de acuerdo al espíritu y no conforme a la carne. Amén. Qué bien que el Señor está con nosotros. El Señor conoce exactamente lo que nosotros estamos pasando todos los días, hermano. Todos los días Él sabe. Él pasó por eso aquí mismo. Él tenía una carne como la nuestra y tenía una misión santa, pura, sin mancha, de dar su vida pura, sin mancha, cargando el pecado ajeno totalmente en la cruz del Calvario. Y Él por eso dice y argumenta en Hebreos, un sacerdote así nos convenía. Uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que si nosotros vamos y andamos en tentación, Él sabe que nosotros podemos ser victoriosos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Pero no es algo, mira, ya yo no siento, yo no siento tentación de mentir. Nadie ha escuchado yo decir esto. Ay, yo llevo 20 años diciendo verdad. Nunca he mentido de allá para acá. Que yo me acuerde, siempre al final, que yo me acuerde, como quien dice. Si lo dejan, tocan madera también. Porque es imposible, hermano. Recuerdo una vez uno de estos tratados que nosotros teníamos por acá que decía, ay, me siento tan bien que no he pecado en 20 años. Decía uno de estos personajes en estos tratados, unos feligreses en una iglesia. ¿Sí? En ese tratado que se llamaba ¿Por qué no hay avivamiento? Es una razón. Las personas creyéndose lo que no son. Ahora, fíjese lo que sucede, hermanito. Si volvemos al texto que en Romanos 8, ¿ok? Verso 15 dice, es que lo que pasa, parafraseando, usted no recibió el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Pues el mismo espíritu que usted tenía antes de Cristo Jesús. Eso es como si dice, Pablo está diciendo, imagínese esto, hermanito, hermanita, que usted hubiera sido salvo por Cristo, pero en vez de Cristo poner el Espíritu Santo en usted, le hubiera puesto le hubiera dejado el mismo espíritu de antes, encima de que le dejó la carne de antes. ¿Qué iba a estar usted? Todo el tiempo en temor, porque todo lo que usted va haciendo, sabe que es desagradando al Señor y todo ello lleva a castigo. Imagínese si el Señor le hubiera dejado a usted, le hubiera renovado su mente para saber que la paga del pecado es muerte, pero todo lo otro lo deja igual. Y usted no tiene nada en usted que le pueda llevar a obedecer a Cristo Jesús. Entonces dice, hubiera estado otra vez en temor, no hubiera hecho nada para los efectos. Pero usted ha recibido el espíritu de adopción. Vamos a ir al espíritu de adopción. El concepto de adopción bíblico es diferente al concepto de adopción moderno. Cuando usted va y usted adopta, vamos a empezar con lo más light. Ustedes dicen por ahí, todos somos satos, adopta uno. ¿Usted lo ha visto? Bumper sticker. Entonces usted va a un sitio, usted adopta un perrito. No sé por qué le dicen adoptarlo, porque
En realidad usted tiene un perrito, usted lo tiene en la casa y lo alimenta y pasan a ser como si fueran parte de la familia. Le llaman adoptado, ¿verdad? Porque eso no es más bonito. Pero de momento usted puede decir, pues yo voy a adoptar un niño. Y usted va y a través de un proceso legal y todo, usted adopta un niño. Y el niño usted viene después y dice, le di mi apellido. Y todo eso lo va acercando, pero nunca va a llegar a ser verdadero hijo suyo, hablando biológicamente. Algunos argumentan que ni aún emocional ni psicológicamente, pero vamos a decir que quizás se puede aproximar mucho a ello. Pero nunca es como un hijo biológico. La noción que nos habla aquí de adopción, bíblicamente, lo que implica es como es una traslación de que usted antes era esclavo del pecado y ahora usted es completamente hijo de Dios. Es como si hubiera sido usted siempre hijo de Dios. Amén. Es esa noción de hijo de Dios. O sea, somos, ¿verdad? Como dice, ya no estamos con el espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de adopción. Amén. Bendito sea el Señor. Porque mire cómo dice, por ese espíritu de adopción es que nosotros podemos clamar de nuestro corazón. Dice, Abba, Abba, Padre. Abba. Esta raíz, Abba, es de donde viene Papa y todo. Esta raíz es universal. Prácticamente todos los idiomas del mundo tienen esta raíz. Abba. De ahí que viene abuelo también. ¿Ok? Y en muchos lugares, amén, un poquito de modificación, pero implica lo mismo. O sea, cuando usted le dice Abba en el sentido bíblico, en el sentido arameo a alguien, es que es su papá verdadero. Amén. A través de ese espíritu usted clama y usted se dirige a Dios como que Dios es su padre. No como que Él le adoptó en el sentido humano. Amén. Como que usted está allí, pero usted en realidad no es como el hijo verdadero. Usted está allí porque, pues casi ahí, casi completo, pero nunca llega a ser como el hijo verdadero. Esa es la noción de adopción de este mundo, pero la noción bíblica es que usted es adoptado, es integrado por completo a la familia del Señor. Amén. Y esa es la diferencia grande, hermano. Usted ahora pertenece, como si siempre hubiera sido hijo o hija de Dios. Amén. Es como si Dios hubiera siempre sido su padre. Por eso es que usted le dice, Abba, Padre. Es como si usted le dice, papá. Algunas personas dicen papito y eso. No me gusta usar papito porque suena un poquito light y frívolo. No me gusta. A lo mejor usted lo puede entender mejor que yo, pero yo no me gusta. Papá. No le dice padre. Se le dice papá, que es lo que literalmente quiere decir Abba, Padre. Dios, antes usted era del diablo. Vino a Cristo y usted pasa instantáneamente, usted como que siempre ha sido hijo, hija de Dios, y usted le llama papá, como si lo hubiera conocido toda la vida. Por eso es que la palabra dice, en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Amén. Y ahora usted es hijo de ese papá. De esa misma forma, bajo ese mismo concepto, bajo esa misma noción, ¿habrá alguna vez que su papá deje de ser su papá? Ni aún en el mundo. No, ese no es mi hijo. Que mi hijo hizo esta vulgaridad y aquella otra. Y no estamos hablando de romper un plato en una cristalería, esas cosas pasan. ¿Sabes? Cuando usted anda con el nene chiquito, el nene tumba 4 copas de esas de cristal de roca. Y usted dice, ese no es mi hijo. Más allá de eso, cuando las cosas se ponen bien serias, que se ofenden unos a otros, no, yo no tengo papá. Así decía una persona que conocía yo en el trabajo hace muchos años. No, que no. Que no, decía él. Yo sabía que sí, porque conocí a otra persona que era hijo de ese mismo papá, aunque no de la misma mamá, que decía, pues claro que es hijo de él. Y pasé la vergüenza de decirle, mira, conocí
¿Conocías a tu hermano allá? ¿Qué hermano? Tu hermano tal, que es tal, 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 aquí en este lugar, aquí en Aguadilla tiene tal, tal, tal. No, yo no tengo hermano. Ah, entonces tú no eres hijo de fulano. No, yo no sé, ese señor no es mi papá. Y era su papá. Pero era que estaba ofendido por ciertas cosas, ¿verdad? Porque su papá se había casado más tarde y con otra señora y tuvo otros hijos por allá. Pues entonces ni el papá asistía, ni la señora, ni los otros hermanos tampoco. ¿Será real eso? No, eso es lo que, ¿verdad? El problema que él lleva en su corazón, pero eso no quería decir que su papá no fuera su papá. Eso no es algo que usted decide. Y aquí mismo, nuestro Padre nos hizo hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? Y por eso es que usted le puede decir, Dios es mi papá. Se siente más personal porque es personal. Amén. Él le salvó y le libró de toda angustia. Bendito sea el Señor. Y ha puesto su espíritu en usted. Y ese espíritu es el espíritu de adopción. ¿Cómo usted confirma que usted es hijo de Dios? Por el Espíritu Santo que está en usted. Por eso dice el 16, ese espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso le pregunto, ¿cómo usted sabe que usted es hija de Dios? No es ni porque viene a la iglesia, no es ni porque se le pararon los pelos, no es ni porque usted lee un versículo y llora, no es porque usted le encanta cantar lindo, todas esas cosas están muy bien, excelente, pero no es por ellas cosas. ¿Cómo usted sabe que usted es hija de Dios? Usted me diría, porque sí, porque yo lo sé, y eso está muy bien. ¿Cómo usted puede estar tan seguro de ello? Porque el Espíritu Santo que está puesto en usted le da testimonio a su espíritu, a usted mismo, de que usted es hijo de Dios. Amén. Por eso es, cuando argumentaba yo con mi abuela, allá en Añasco, eso es una pedantería. Eso de que uno diga que uno es hijo de Dios. Y más pedante es que uno diga que uno está seguro que uno va a estar en la presencia de Dios. Eso es una pedantería de almas tomadas, me decía ella. Y sin embargo, abuela, la Biblia dice que los que tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿okay?, esos son hijos de Dios. Y son hijos permanentes de Dios. Y ese Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible? No, eso no es así. Y ese es el problema. Que las personas creen lo que le dice otro, que va en contra de lo que dice la Biblia, y dicen, eso no es así, la Biblia no es así. Ese es el problema. Y eso está permeado por todos lados. ¿Cuántas personas he conocido yo que oyen que le dice, Dios te dice esto? Y no es Dios que le está diciendo nada, es el demonio que está diciendo estas cosas, porque va en contra de lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que cuando usted tiene ese Espíritu Santo en usted no necesita nada más, hermano. Para obedecer al Señor, usted solamente apéguese al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, por eso digo, no contrista al Espíritu. ¿Cómo usted contrista al Espíritu? Yéndole en contra, haciendo pecado. Amén. Apártese del pecado. Lo dice aquí. Haced morir lo terrenal en nosotros. ¿Ok? Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo usted lo hace? No te va a dar más comida. Lo mata de hambre por inanición. ¿Cómo usted mata el pecado en su vida? ¿Ah? No es diciendo, Señor, no has matado el pecado en mi vida. Yo he escuchado gente orando así. Señor, que no peque más. Pero es que eso no le toca al Señor. Eso te toca a ti. El Señor te dice, yo voy a hacer morir lo terrenal en ti. No es así lo que dice. Dice, haced morir lo terrenal. Claro que el Espíritu Santo está en nosotros para asistirnos, pero es tu decisión. El Señor trabaja contigo, pero tú tienes que decidir hacer morir lo terrenal en ti. Amén. No son obras
No es por obra ni por pura voluntad humana. Es que el Señor se alía contigo, habiéndote dado su espíritu, para que tú busques la santidad. Por eso es que esas cosas hay que hacerlas morir. Por eso es que Pablo se atreve a catalogarlas aquí en capítulo 5 de Gálatas. Y dice, todas esas cosas que los que practican, ahí está. Hay una diferencia en hacer y practicar. Sí sabe, ¿verdad? ¿Sabe lo que es hacer? Hacer puede ser 1, 2 veces, 3. Practicar es que viven en esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, dice el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu, todo está enmarcado en lo que usted conoce, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para esas cosas no hay ley ni hace falta ley, porque este es el designio de Dios. Esa es la verdadera obra que produce el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Y yo le digo claramente, porque aquí hablamos full disclosure, full transparency. Usted puede venir un día, ¿ven? Y usted puede hacer todo lo que usted quiera aquí. Y puede orar bien duro, puede cantar bien duro, usted puede brincar y salir bailando en nombre de Jesús. Todas esas cosas usted las puede hacer, siempre y cuando usted esté viviendo una vida santa al Señor, amén. Que me dé testimonio, nos dé testimonio de que estamos hablando en Cristo, amén. Y esas cosas externas, yo no le tengo ningún reparo. Ahora, cuando hay personas que pretenden decir que lo único que hace el Espíritu Santo son esas obras externas, o lo único que hace el Espíritu Santo es decirle a través de otras personas todo el tiempo lo que usted va a hacer, y muchas de esas cosas van en contra de la palabra, eso para mí es claro quién es el que le está diciendo estas cosas. Y hay que ser bien claro con él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados en esta cultura que vivimos. Muchas veces hablamos del catolicismo romano, pero hablamos del pentecostalismo carismático también, que ha venido a ser casi la sustitución de esas tradiciones católicas romanas. Ahora las tradiciones del mundo aquí, de la gente, ¿verdad?, borderline, son pentecostal carismático. Y eso tiene un montón de problemas y ha traído un montón de problemas culturales también acá. El hermanito José estaba hablando de apartados, y él dijo que no eran apartados de correo. Pero la otra noción que tiene la palabra apartados en este país es ¿quién no es apartado de una iglesia? Pregunte. Me acuerdo yo, había un muchacho que parábamos nosotros a veces por ahí yendo por la carretera esta 110 a la base, y en una esquina por allí vendía pollos asados. Y nosotros le decíamos los pollos apartados. No porque los pollos estuvieran apartados, sino porque el varón que lo decía, sí, yo soy apartado, y entonces él lo llevaba como que era orgullo, como que en cualquier momento lo podía restartear. Pero nunca en los años que estuvimos allí fue evidente que restarteara su relación con Cristo, si es que alguna vez tuvo una. ¿Y cuántas personas repartiendo tratados por ahí por todo eso? Cada rato, sí, yo iba. ¿Cómo es que se llamaba la iglesia que íbamos? Le decía a la esposa así, que ni sabía la iglesia que iba. Todo el mundo ha visitado, todo el mundo ha ido, todo el mundo le han dado palabras, dicen 20 cosas, y todo el mundo apartado. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es posible que todo el mundo esté apartado? Apartado de Cristo, quiero decir. Pues, por eso mismo, porque es doctrina falsa, de palabras falsas, de indicaciones falsas que se le dan a esas personas, y cuando esas cosas no se cumplen, porque esa es la noción y ese es el fundamento, entonces lo que viene son frustraciones a la vida. ¿Cuántas personas conozco yo? Todos esos que son disque ateos, la mayoría, la definición de ateo es esta: yo estoy enojado con Dios porque Dios no hizo lo que a mí me dio la gana. Esa es la definición de ateo. Búsquela, busque bien, escarbe bien a bien, y esa persona al final, si es sincero, le dice: fue que yo tuve esto y pensé que Dios era como si fuera un tragamonedas, y como Él no hizo lo que a mí me daba la gana, pues ese Dios es un Dios malo, ese Dios no existe. Porque no existe, porque no me cumplió lo que yo le pedí. Porque la noción que hay en el mundo es que Dios es así a lo fácil. Y si usted va aquí y usted empieza a escarbar lo que dice este verso, dice: el Señor me salvó de toda condenación. El Señor puso su espíritu en mí
título de propiedad del Señor en mí es su espíritu. Ese espíritu me confirma que yo soy su hijo. Y ese espíritu me lleva a tratarlo a él como mi papá de toda la vida. Amén. Yo no soy hijo postizo de segunda clase. Yo soy su hijo. Tan es así que dice que somos coherederos con Cristo. O sea, Cristo no va a heredar toda la gloria que el Padre le va a dar hasta que nosotros heredemos con Él. Te dice, y todo eso hizo el Señor conmigo. Que yo era una plasta de inmundicia en un momento dado. Y ahora soy coheredero. O sea, no se te entiende, hermano. La noción de un padre dándole herencia al hijo era al hijo. Pablo inclusive hace el asunto. Y el Señor Jesucristo lo repite en los evangelios. Dice, el hijo es el que se queda en la casa para siempre. El esclavo no hereda. Y ese era el problema que tenía Abraham con Eliezer, su mayordomo. Ay, Señor, tú no me has dado hijo. Y el único que está aquí es este Damaseno Eliezer. Él dijo, ¿cómo es posible que aún ese, que yo lo amo porque ha estado conmigo toda la vida, es como si fuera mi hijo? Estaba diciendo, pero es que como si fuera mi hijo no quiere decir que es mi hijo. Ese era el asunto que tenía Abraham. ¿Cómo es posible que este sea, si es que es este, el de la promesa? Y Jehová le dice, no te heredará este, sino un hijo que yo te daré, ese heredará de ti. Pues nosotros vamos a heredar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esas riquezas no tienen que ver nada con cosas materiales, amén, que son perecederas. Todas esas bendiciones, esos galardones, esa honra y todas las cosas persistentes y buenas que el Señor va a dar y con las cuales va a honrar a Cristo, a nosotros nos va a honrar también. Imagínense eso. Por eso lo dice claro, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y dice, y esta es una norma, esto es una confirmación, esta es una característica de los que son coherederos con Cristo, que padecen juntamente con Él. Eso no quiere decir que usted está puesto para padecimiento. Lo que quiere decir es que cuando usted es hijo o hija de Dios en un mundo que no lo es, usted va a sufrir todas estas cosas del mundo. ¿Ve? Desprecio, poca vergüenza. Aunque no haya persecución directa, siempre está la persecución indirecta. Puede ser que venga a Puerto Rico la persecución directa también. Pero el simple hecho de usted estar viviendo en un sistema, en un mundo que no quiere agradar a Dios, y usted si quiere, usted va a encontrar oposición. Usted quiere cucar un avispero gigante, haga esto, vaya a Facebook y en cualquiera de estos foros cristinos que hay en Facebook, ¿ves? Que allá dicen, allá está Ricky Martin dejándose del otro abominación esa que estaba casada allí, los dos abominables casados entre ellos, con hijos entre ellos, de mujeres que no... Con ese revolú, esa ensalada diabólica que hay ahí. Usted ve todos los que están abajo diciendo, ay, sí, eso es un amor puro. Ay, yo pensé que ese amor era eterno. Y usted diga allí, los dos son hijos del diablo y están haciendo abominación. Por eso en capítulo 1 de allí de Romanos dice que estas cosas vienen porque no tomaron en cuenta a Dios. Diga eso allí. Y cita el verso. Dios los entregó a una mente reprobada. Van a venir un montón y ninguno va a ser del mundo. Son cristinos. Bueno, son del mundo porque son cristinos. De esos cristianos folclóricos de Puerto Rico, y le van a tirar odio, que el teléfono se le va a quemar. Lo va a tener que llevar en garantía. Este teléfono se le hizo un overload del chip, le va a decir el técnico que yo no puedo entender cómo fue. Se le metió una malicia al teléfono. Van a venir todos, ¡ay!
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Va a empezar con ese. Ay, pero love is love is love is love is love is love. La Biblia dice que Dios es amor. Por ahí empieza. Y por ahí siguen tergiversando las escrituras. ¿Ah? Y por ahí siguen hablando porquería por ahí para abajo. Y usted se va a tener que poner una careta. Y cambiarse el nombre, bojar la cuenta y poner otra. Así que, pero haga una cosa mejor que esa. Tumbe Facebook completo. Eso no tiene nada que ver quizá con lo que estoy diciendo, pero lléveselo de consejo también. Y ya usted se ampara de esas puras tonterías. ¿Cuántas veces he visto yo? Gente que conozco yo, que por lo menos se congregaba en una iglesia por muchos años anteriormente, y cuando hay uno de estos que está en esa poca vergüenza LGBT, ahora especialmente el mes pasado, que era el mes de la poca vergüenza resaltada, pues con todas esas tonterías, gente de ellos que cambiaban la foto de ellos, personas que se congregan. El background de la foto, en vez de ser blanco, le ponían todos los colores. Y no era que la señal, ¿verdad?, del arcoíris que Dios le dio a Noé, no es esa. Es la de la poca vergüenza, del XYZ.3 que yo digo. ¿Cómo es posible que alguien que diga que es hijo o hija de Dios va a ir en contra completa de su palabra? Porque están escuchando espíritus engañadores. Por eso es lo que digo yo, hermano. El Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu que le confirma que usted es hijo, hija de Dios, no le va a llevar a usted a hacer cosas que deshonran al Señor. Amén. Le va a llevar a obedecer al Señor y usted va a caer en deshonra respecto al mundo. Eso sí se lo garantizo. Si usted cada vez siente que el mundo como que no que le aborrece más a usted, gloria a Dios por eso. Amén. Cuando usted sienta, ¿te acuerdas de la canción? Qué sé yo, que nadie me quiere, nadie me ama. Cuando usted sienta de verdad esa cancioncita en su corazón, usted dice, el Señor está haciendo una obra poderosa en mí. Cuando empiece la familia, dice, ya como que no me invitan a los cumpleaños, me invitan esto aquí. Gloria a Dios por eso. No se apure que muchos otros cumpleaños de gente que se puede ir, usted podrá ir. Amén. No se preocupe por eso. Pero eso va a pasar. Se va a sentir enajenado del mundo y de los cristinos. Gloria a Dios por eso. Amén. Bring it on, como dicen en inglés. Porque es la verdadera bendición, apartado del mal por completo. Bendito sea el Señor. Y terminamos, hermano. Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque esa es la victoria, hermano. Ese padecimiento es todo el tiempo. La carne peca, 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 peca. El espíritu del mundo peca, que eso es bueno, peca, que eso es bueno. Es más, hay algunos pecados que no son pecados nada, hay unos pecados de esos que son de verdad, dándole gloria a Dios. Dale gloria a Dios de esta forma, dale gloria a Dios todo el tiempo. Y usted dice, no, yo tengo que ver claramente si es que el Señor me está hablando o qué voces son las que me están diciendo, qué espíritu es el que me está diciendo. Tengo que discernir de dónde vienen estas voces, esta noción, estas ideas. ¿Le parece que es una lucha cansona? Claro que sí. Todo el día, todo el tiempo. Cuando más tranquilo usted está, ay, estoy aquí en casa. Puse una música instrumental cristiana de background y estoy leyendo la palabra, tomándome un té de camomila. Y está todo tranquilo. Tengo el teléfono en mute. Y mandé a decir que si llega alguien que espere que yo vaya y yo voy cuando yo vaya. Pero yo voy a estar tranquilo, tranquila, leyendo la palabra del Señor. Ay, tan bueno que es. Y de momento, ¡ya!, le viene una poca vergüenza a la mente. ¿De dónde vino esa? ¿Y cómo se coló esa poca vergüenza para acá? Si yo mandé que nadie viniera, pues la suya, la que usted lleva en su vida carnal antigua. Usted no estaba concentrando haciendo algo y de momento viene el mime o la moca. Y se le mete el chiquito así por ahí, en los ojos. Y entonces usted empieza. Y como quiera vienen 3 y 4, necesita 5 manos para apartar las interrupciones.
Usted dice, pero tendré un rato de paz. Pues usted cree esos ratos de paz, pero la tormenta siempre está alrededor, hermano. Todo el tiempo. Buscando deshonrar al Señor, buscando que usted deshonre al Señor. Pero siempre está ahí. ¿Qué usted hace? Pues usted persista en obedecer al Señor, según le guía la palabra. Y usted va haciendo morir lo terrenal. Y lo terrenal se va muriendo, hermano. Nunca va a dejar de tener tentación, pero lo terrenal se va muriendo. Cuando su carne le motiva a usted a tener envidia, y usted le dice que no a la envidia, por el poder de Dios, y usted se enfoca en cosas que agraden al Señor, dice, el Señor suplirá todo lo que me va a faltar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted le cita la palabra. Por nada estéis afanosos. Amén. Y usted le cita la palabra. De momento se va momificando la envidia en su corazón. Pero no se preocupe, porque después viene la contienda. Dice, ¿te acuerdas cuando tú antes al que te la hacía te la pagabas? Qué bien se sentía, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando tú le metiste la pedrada que el otro para cobrársela y él nunca supo que había sido tú. Qué bien se sentía, ¿verdad? Se sentía como que tú estabas haciendo la justicia. Y como estabas haciendo justicia, te sentías tan bien. Y así viene la carne tratando de confundirte. Cuando lo que te está moviendo es a pelear. Y al que me la hace, me la paga. Y el que da adelante, da 2 veces. Ninguna de esas nociones son nociones bíblicas. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Con qué fruto del Espíritu contrarrestamos eso? Mansedumbre, templanza, paciencia. El Señor le va a dar el pago. ¿A ti te preocupa de tanto títere y tanto poca vergüenza que hay en Puerto Rico? ¿Cuándo se hará justicia aquí? Tranquilo. El Señor los tiene todos. El Señor los fildea al final a todos. Olvídese de eso. La venganza es del Señor. Ahora, si se arrepienten y vienen a Cristo, el Señor le libra de toda maldición y condenación, como hizo a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieran deseando? Decía, ay, sí, el Señor cogiera allá a fulanito. Ahora se metió en la religión. Y él dice que ya está libre de condenación. La realidad es que estamos libres de condenación. Amén. ¿Por qué? Porque todo ese pecado lo llevó el Señor en la cruz del Calvario. Alguien pagó por él. No fue que Dios se hizo de la vista larga con el pecado. Él lo cargó en su Hijo. Amén. Y nosotros podemos tener el privilegio de decir, nuestro pecado fue perdonado. Bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa de pecado. Amén. Por eso es que nosotros podemos andar confiadamente, hermano. Así que si nos vamos y nos llevamos para cerrar lo que estamos hablando, como ya usted no le debe nada a la carne, usted va a hacer morir lo terrenal en usted. ¿Cómo? No dándole comida, no haciendo las obras de la carne. Amén. Pero otra cosa más tremenda que hemos visto en esta porción de hoy es que usted es hijo. Como si usted nunca hubiera dejado de ser hijo o hija de Dios, aunque antes usted no lo era. El Señor la adoptó como su hijo. Amén. Dice que usted heredará lo mismo y heredará en el momento de, amén, en las mismas circunstancias que Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Pero que de la misma forma, en este mundo, usted va a estar sujeto a padecimiento, al igual que Cristo Jesús lo estuvo. Amén. Pero para eso es que le ha dado el Espíritu Santo, para que a través de toda esa lucha usted sea victorioso. Amén. Así que si definiéramos, terminando, ¿quiénes son los espirituales? ¿Cómo usted sabe si una persona es espiritual o no? Muchas veces no lo digo, tenemos que batallar con lo que las personas piensan son personas espirituales. ¿Son que siempre están así? Usted los ve como ensimismados en ciertas cosas. Puede ser que sí, yo no contradigo eso. Pero esas personas no necesariamente son las que son espirituales. ¿Quién es espiritual? Aquel que lleva la lucha contra la carne todos los días
pero el Espíritu es el que manda en su vida. Y yo puedo ver el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu lo puedo ver en su vida. Sí sabe, ¿verdad? Y le he dicho muchas veces, decirme una jeringonza, que supuestamente es una palabra que Dios está hablando a través de una persona en jeringonza, eso lo puede hacer cualquiera, pero ser templado, andar en amor, esperando en paciencia la voluntad de Dios y ser vidas transformadas por medio del Espíritu Santo de Dios, eso no se puede imitar. ¿Está bien? Las cosas externas se pueden imitar, las jeringonzas se pueden imitar. Yo conozco muchas de ellas. Usted me dice similares a quien las quiere y yo se las recito también. Pues esas cosas son así, son puras superficialidades, hermano. Pero si yo veo en usted y usted ve en mí el fruto de la paz de Dios en el corazón, la paciencia, esperando en el Señor, mansedumbre, esperando con calma y sometido a lo que Dios dice, no lo que mi carne me dice. Amén. Templanza. Y yo veo todo este fruto en usted y en mí. Yo corroboro que usted es hijo, hija de Dios también. Amén. Y seguimos para adelante. Así que somos adoptados por Cristo. Pero ¿y qué forma, hermano? Una adopción que le transformó en su hijo y su hija. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermanito. Seguimos, hermano, en el nombre de Jesús. La semana que viene continuamos un poco más adelante, en nombre de Jesús. En Romanos también. Vamos a orar y vamos a prepararnos para entonces honrar al Señor con la cena. Bendito sea el Señor. Padre Santo, Señor, ahora estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, en este día. Gracias por esta bendición gigante que nos has dado, Señor, para venir a tu casa, aquí a escudriñar tu palabra, a honrarte, cantarte alabanzas, Padre. A estar, Señor, en presencia de los hermanos, en presencia tuya también. Tu Espíritu guiándonos aquí, Señor, a toda verdad y toda bendición. Gracias por ser bueno con nosotros. Ahora, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, Padre. Que nos permita, Padre Santo, serte fieles, Señor. Que nos ha aclarado el hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Ya que estamos empoderados por tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser así. Gracias te damos, Padre, por tu palabra santa que nos guía a toda verdad. Por tu Espíritu Santo que nos lleva a tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos, Señor, y que podamos ser hijos, hijas tuyas, Señor. Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros todos los días, Padre Santo. Que te glorifiquemos de esa forma, Señor. Que nos apartemos del mal, que nos apartemos de confusión, nos apartemos de doctrina, Señor, de mundo, todas estas cosas. Que nos apeguemos a tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. Todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.